Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. En esta ronda en la que tratamos de rumiar entre mate y mate las cosas de Dios. Y estamos llegando con esto hacia el final de el Antiguo Testamento. Les recuerdo así a manera de repetición que nuestra Biblia cristiana tiene como dos partes. Una primera parte que llamamos Antiguo Testamento y que son todos los libros que nos cuentan cosas de Dios y de los hombres anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En su gran mayoría esos libros los compartimos con otras creencias, porque originalmente esos libros son del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo de la alianza, de los descendientes de Abraham. Muchos de esos libros también son no solo venerados, sino seguidos por los maometanos, es decir, por el Islam, por los creyentes en Alá y en su profeta Mahoma, lo que nosotros llamamos los musulmanes, es decir, haciendo así medio finito, decir los árabes, los turcos, todos esos pueblos ahí. Entonces, el Antiguo Testamento contiene una cantidad de libros, un poco más de 40 libros, referentes a todo lo que pasó antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Los católicos reconocemos uno o dos o tres libros más que otras confesiones cristianas, es decir, hay algunas confesiones cristianas de esas que nosotros solemos llamar así normalmente protestantes o evangélicos, que no aceptan algunos de los libros que nosotros aceptamos como palabra de Dios, por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos, pero son más bien detalles. En general, todos los cristianos aceptamos la inmensa mayoría de los libros del Antiguo Testamento, que son los libros anteriores a Cristo. Y nosotros venimos en todas estas semanas que hemos venido charlando así desde hace mucho tiempo de cosas de Dios, venimos tratando lo que Tata Dios nos fue dejando a través de los escritores sagrados en estos libros. Y hemos visto así los libros que contaban los inicios, el Génesis, lo que se llama el Pentateuco, los 5 libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después los libros de los jueces. Después, primero el libro de Josué, de los jueces, de Samuel, de los reyes, Crónicas, los libros de los profetas. Y el otro día, así en las últimas semanas, veníamos charlando de algunos libritos más chicos. ¿Se acuerdan? Tobías, Esther, Judith, Macabeos. Y todo con eso ya nos veníamos acercando a todo ese periodo que ya está tomando como un rumbo claro hacia la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En esos 300, 200, 300 años anteriores a Jesucristo, siguió habiendo una vida muy intensa en el pueblo de Dios. Quizás ya no aparecieron, como en los tiempos viejos, patriarcas, ya no había patriarcas, los patriarcas son de los tiempos viejos. Tampoco había profetas en el sentido que aparecen en la Biblia, pero empezaron a aparecer unos personajes que nosotros llamamos los sabios. Y los escritos de estos sabios se llaman libros sapienciales, es decir, libros más bien de sabiduría, que no traen tanto narración de sucesos, podríamos decir, sino reflexiones, proverbios, dichos, poemas. Y hay una serie de libros muy lindos. Yo en esta semana me gustaría con ustedes así irles comentando 3 o 4 libros de estos muy lindos, y en la próxima semana, ya para concluir con este ciclo de charlas de cosas de Dios, narrarles un poco sobre otros libros. Esta semana me gustaría con ustedes ver 4 libros sobre todo. El libro de los Proverbios, el libro del Eclesiástico o Ben Sirac, como se lo suele llamar, el libro del Eclesiastés y el libro de la Sabiduría. 4 libros que ustedes los tienen en su Biblia. Algunos de estos libros pueden tener un nombre un poco distinto, pero en las Biblias católicas normalmente se lo suele llamar así: el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiástico,
el libro del Eclesiastés y el libro de la sabiduría. En cada una de estas mateadas de esta semana vamos a ir tomando lo que todo un pueblo de fe reflexionó, cantó, pensó, guardó de la sabiduría, de esa manera de vivir, porque la sabiduría es justamente eso, una manera de vivir, no es tanto una cantidad de conocimientos que se tiene en el mate, diríamos, en la cabeza, sino una cantidad de vida que se tiene en el corazón, una manera de vivir. Y la Biblia también nos habla de una manera de vivir. Pero si son gustosos de eso, amigos y hermanos, buenas y santas para todos ustedes. En esto de ir ya medio concluyendo el repaso de los libros de la Biblia que nos hablan de las cosas de Dios y que nos han quedado como palabra de Dios, les decía ayer que me gustaría hablarles de un libro que se llama Los Proverbios. Parece que este libro es una colección de colecciones así de dichos, sentencias, aforismas, proverbios, pequeños relatos. Muy lindos, ¿eh? Yo les voy así como a espigar algunas cosas de este libro como para dejarle el gusto y cuando se consigan una Biblia, que ustedes mismos se alimenten de la palabra de Dios, la lean, la rumien, la conozcan, ¿eh? Siempre dentro de una lectura que hace el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, porque nadie se salva a solas, nos salvamos como pueblo de Dios y de ahí también, como nadie vive solo, todos vivimos de alguna manera dependiente de los demás. Le voy a comentar una pequeña reflexión que hace este libro en el capítulo 6, haciendo una comparancia, diríamos, entre el fiaca, el perezoso y la hormiga. Fíjense, una reflexión hecha quizá hace 2500, 2000, 3000 años, pero que fue coleccionada hace 2500 años atrás. Andá, perezoso, mirá la hormiga, mirá sus andanzas y te vas a hacer un sabio. Ella no tiene jefe, ni capataz, ni dueño. Y asegura en el verano su sustento, recoge su comida en el tiempo de la cosecha. ¿Hasta cuándo, fiaca, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu catre? Un poco dormir, otro poco bostezar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados, y la miseria te llegará a la casa como un caminante, como un mendigo te va a venir a visitar la pobreza. Bueno, fíjese una pequeña reflexión, quizás en todo caso escrita hace 2500 años, me parece que el problema ya era. Pero ya les voy a leer así, con ruido a página, les voy a ir espigando algunas de los proverbios que salen, por ejemplo, a partir del capítulo 10, proverbios que son atribuidos al rey sabio Salomón. Por ejemplo, un dicho que dice, quien va derecho, va seguro. Es medio un juego de palabras. El amor es como un poncho, cubre todas las faltas. Qué lindo. En el mucho hablar no se puede evitar el pecado. Eso es para mí. El hombre discreto sabe callarse. El que anda vagabundeando descubre secretos. El de espíritu leal tapa las cosas. Qué lindo también. Hay quien gasta y todavía aumenta. Y hay quien ahorra demasiado para venirse abajo. Quien desordena su casa, heredará viento. Quien cultiva su tierra se hartará de pan. Quien persigue sombras es un estúpido. Mire, les voy así espigando a partir del capítulo 10, proverbios que deben tener 3000 años capaz. O sea, vieron como en el campo muchas veces se dice una palabra, de esas cosas sabias que solían decir los abuelos. Recuerdo a mi abuela cuando los chicos decían alguna mala palabra o hacían algún comentario, una cosa así, solía decir ella, que tampoco lo inventó ella, porque seguro que lo heredó, decía, lo que dicen los chicos, lo sintieron a los grandes. Lo que dicen los chicos lo sintieron a los grandes. ¿Vieron cuando los chicos de repente se largan alguna palabrota o hacen alguna alusión medio, y uno lo quiere castigar al chico? No, no, no. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Entonces, lo que dicen los chicos lo hablaron los grandes. Con los humildes está la sabiduría. Qué lindo pensar eso. El corazón es el único que conoce su propia amargura. Quien desprecia a su vecino comete un pecado. Dichoso el que tiene compasión del pobre.
Y otra que es la linda, una muy linda, y con esta ya voy medio terminando esta charlita de hoy. Quien oprime al débil, ultraja al Creador. El que se apiada del pobre, da gloria a Dios. Fíjense, un proverbio puesto por escrito hace 2500 años. Qué lindo sería si los cristianos, los criollos, nosotros, lo metiéramos bien dentro del corazón esta frase. Quizá cuántos corazones las han sentido ya. Quien oprime al débil, ultraja al Creador. El que se apiada del pobre, le da gloria a Dios. Y otro, para terminar, antes de la gloria hay humillación. Sí lo sabremos. ¿Cuántas veces cuando algo nos duele o nos oprime o nos humilla, nos venimos abajo, creemos que es el fin del mundo, que esto es lo último, ya es el desastre final, y sin embargo muchas veces ese tocar fondo es lo que nos permite dar la patada para volver a la superficie? ¿Cuántas veces recién hemos descubierto que teníamos fuerza para más cuando ya no teníamos fuerza para nada? Hay otro dicho que dice: la arrogancia precede a la ruina y el espíritu altivo a la caída. Es la contrapartida. Bueno, todos estos proverbios y dichos están en un libro que se llama justamente el libro de los proverbios. Tiene más o menos unos 31 pequeños capítulos y lo tienen en la Biblia ustedes. Sería lindo que alguna vez, si quieren escuchar refranes y cosas por el estilo, vayan al libro de la Biblia. Hay tantas cosas lindas, hermanos, en la Biblia, y además son palabra de Dios, palabra verdadera, y nosotros las desperdiciamos porque nos dedicamos a leer otras revistitas, que no dicen nada, pero que tampoco nos comprometen a nada. La Biblia de Dios es exigente, es entradora, nos juzga, nos condena, pero también nos salva, con su gracia. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos los reunidos en esta ronda del mate, en que tratamos de rumiar las cosas de Dios que nos quedaron en la Biblia. Entre los sabios que ya fueron más cercanos a Cristo, hubo uno que se llamaba Sirá, así como suena, Sirá. Cuando uno quiere decir que es hijo de Sirá, en hebreo se dice Ben Sirá, como se dice Ben Gurión, una cosa así. Ben Sirá, entonces un descendiente de la familia de Sirá, recogió unos escritos que, dice él, recibió de su abuelo. Así que más o menos unos 200 años antes de Cristo, tiene que haberse escrito y coleccionado este libro que nosotros en la Biblia suele aparecer con el nombre del eclesiástico. Eclesiástico vendría a decir como si uno dijera un cura, un hombre de iglesia, un hombre de parroquia, diríamos, un parroquiano, sería la palabra nuestra, pero que también se suele llamar el libro de Ben Sirá. Este libro trae así como pequeñas reflexiones, cuentos, sucesos. Por ejemplo, sobre todo lo que más le interesa es la manera de comportarse correctamente frente a la autoridad, frente a los padres, para con un amigo, en el trabajo. De alguna manera se parece un poco al libro que comentábamos ayer, recuerdan que era el libro de los proverbios. Lo único que el libro de los proverbios, la gran parte del libro, son pequeños dichos, nomás. Este más bien trae como reflexiones. Les voy a así espigar algunas cosas del libro, y les digo, y se los repito mucho, con esto no quiero que ustedes digan, ahora después de escuchar la charla conozco la Biblia. No. Simplemente les he querido despertar el apetito para que ustedes vayan a la Biblia, para que la podamos leer juntos en la iglesia, la palabra de Dios, recibirla del pueblo de Dios, compartirla con el pueblo de Dios. La Biblia no es una cuestión mía y de Dios nada más. Es algo que la recibimos de un pueblo, la leemos dentro del contexto de una iglesia, y la interpretamos como la interpreta ese pueblo de Dios. La interpretación de la Biblia no es libre, no es que cada uno la interpreta como se le da la gana. El Espíritu Santo no es mi gana. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y ese actúa dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Bueno, ahí por el libro 9, le voy a leer algo sobre las mujeres. Es medio bruto lo que dice, pero lindo, me parece que vale la pena leerlo una vez, el capítulo 9. Dice: no tengas celos de tu propia mujer, no vaya a ser que seas vos mismo el que le enseñes el mal.
No te entregues del todo a tu mujer, no sea que te llegue a dominar. Bueno, es un concepto muy machista de ese tiempo. ¿Eh? No vayas al encuentro de las prostitutas, no vaya a ser que te metas en sus redes. Con cantora no frecuentes el trato. En aquel tiempo eran un poco las artistas. Para no quedar prendido en sus enredos. No te quedes mirando a las muchachas, no vayas a incurrir en tu propio castigo. No entregues tu corazón a las prostitutas, no vayas a perder tu herencia. No andes curioseando por las calles de la ciudad, no andes vagando por sitios solitarios. Cuida tu mirada de la mujer linda, no te quedes mirando prenda ajena. Por la belleza de la mujer se perdieron muchos. Junto a ella el amor se inflama como fuego. Junto a la mujer casada no te entretengas demasiado. A la mesa con ella no le des al vino, para que tu corazón no se desvíe hacia ella y te vayas a la ruina. Bueno, evidentemente es digamos, una concepción un poco machista, diríamos, para ser sincero, pero que por otro lado no conviene descuidar estos consejos porque más de un pavo por creerse seguro terminó dejando el cuero en la estaca. No abandones a un viejo amigo, porque el nuevo nunca lo va a igualar. Vino nuevo, amigo nuevo. Cuando sea añejo, lo beberás con placer. Y después, otra reflexión que aparece en el capítulo 11, dice, sin haberte informado, no reprendas, no reflexiones, no, reflexiona primero y después reprocha. Sin haber escuchado, cuidado, no respondas, no interrumpas en medio de un discurso. Por lo que no te interesa, no te metas. En las contiendas de los que discuten, no te mezcles. Hijo, no te metas en demasiadas cosas. No multipliques tantas cosas y saldrás bien parado. Aunque persigas muchas cosas, no las vas a alcanzar, ni podrás escapar aunque quieras disparar. Hay quien se agota, se fatiga y se apresura, y cuanto más, más tarde llega. Nosotros diríamos en criollo, galopeó mucho una vuelta y llegó tarde lo mismo. Bueno, esas cosas que muchas veces nosotros escuchamos en nuestros proverbios, en nuestros dichos, en la boca de nuestros paisanos, tantas veces han sido sacadas de esta vieja sabiduría, que nos quedó también como palabra de Dios en la Biblia. Bueno, habría muchas cosas como para leer y comentar, porque es un libro muy lindo, es un libro, por ejemplo, fíjense en el capítulo 13 dice, el rico agravia y encima se muestra corajudo. El pobre es ofendido y todavía tiene que pedir disculpas. Fíjense, eso ya sucedía en aquel tiempo. Dice por ahí, cuando el rico se refala, todos acuden para levantarlo. Dice estupideces y lo justifican. Resbala un pobre y todo el mundo se le ríe. Dice cosas inteligentes, pero nadie le hace caso. Eso ya hace 2500 años y parece que sigue lo mismo. Será hasta mañana, con la gracia de Dios. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes en esta ronda del mate. En esta semana le venimos pegando un poco a algunos libros de la Biblia, escritos por los sabios, no por los profetas, ni por los patriarcas, ni por los legisladores, sino más bien estos hombres sabios ya medio cercanos a Cristo. En Israel, para decir asamblea, lo que nosotros decimos iglesia, se dice Kaal. Kaal, en hebreo significa asamblea, reunión, y en griego se dice eclesía, de ahí viene nuestra palabra iglesia. Entonces, ustedes se acuerdan que el otro día hablamos de un libro que se llamaba El Eclesiástico. Bueno, este libro que le voy a comentar hoy suele ser conocido con el libro de Coelet. Coelet, que muchas veces se traduce en castellano por el libro del Eclesiastés, o el libro del Coelet. Es un libro muy particular. Si ustedes lo leen, tengan cuidado porque van a encontrar cosas que los van a sorprender mucho. Parece, si no fuera de entrar medio en profundidad, parece un libro de un amargado. ¿Sí? Fíjense, comienza de esta manera. Vanidad de vanidades. Todo en este mundo es vanidad. Pero vanidad no en el sentido, que es un tipo vanidoso, sino vanidad es un tipo vano, tipo hueco. ¿Vieron como la galleta, que cuanto más se enancha, más hueca es? O como esos tarros lecheros que hacen mucho ruido justamente porque están vacíos. Diríamos, más o menos lo que empieza por decir este libro,
todo es apariencia, todo es tontería, nada vale la pena. Vanidades, vanidades y todo vanidad. En griego este libro suena así: mataiotes, mataioteton, caipanta mataiotes. Era una famosa frase que decían los antiguos. En castellano podríamos decir vaciedad de vaciedades. Nada tiene contenido. Bueno, y esa es más o menos la reflexión. Es un tipo que dice, en el libro de él, que él fue rey en Israel, que él tuvo todo lo que quiso, aprendió todo lo que pudo, se divirtió todo lo que le dio la gana, en fin, la llave toda, diríamos, pero ya está de vuelta. Ya está de vuelta de muchas cosas, y al final de los finales descubre que nada vale la pena, sino muy pocas cosas. Bueno, evidentemente es un libro que, si uno lo lee medio de sorpresa o lo agarra así, se pregunta, pero caramba, ¿esto es palabra de Dios? Porque por ahí dice, bueno, mira, lo que a vos te toca es comer bien, divertirte, hacer las cosas como corresponde, pero, dice, no te olvides que un día tendrás que darle cuenta a Dios de todas tus acciones. Eso sí, es un hombre que cree en Dios, eso seguro. Es un hombre que cree en Dios y sabe que al final de los finales, todo termina y habrá que presentarse delante de Dios para rendir cuentas. Bueno, podría leerles cosas muy lindas de este libro, reflexiones que son casi graciosas, por ahí irónicas. Es un libro muy irónico. Es un libro que trata un poco de ir medio contracorriente, no contracorriente en nuestra provincia de Corrientes, por favor, no, y menos, eso lo va a decir un chaqueño, ir contra la corriente. Que se aferraba mucho a los bienes materiales, porque para la gente de ese tiempo que no tenía muy claro qué pasaba en la otra vida y en el más allá, o sea, no tenía mucho una esperanza de una vida más allá de esta vida, o sea, el peligro era aferrarse mucho a los bienes materiales, tener una larga vida, tener muchos hijos, tener plata, tener salud, tener fama, tener poder. Entonces, en esas cosas uno esperaba la bendición de Dios, como en el fondo también nosotros, si hilamos un poquito más finito y raspamos la cáscara, vemos que también nosotros muchas veces somos bastante interesados y buscamos justamente esas mismas realidades. Bueno, entonces Eclesiastés, este personaje, del Kohelet, trata de medio de decir, miren, incluso todos aquellos que logran tener todas esas cosas, al final tampoco son felices, porque la felicidad no está en el tener, en el gozar, en el usufructuar, está en otra cosa, está en la paz del corazón, está en una conciencia limpia, está en un poder presentarse ante Dios y que Dios juzgue si realmente tu vida es valiosa o no. Los dejo con la espina. Sería lindo, hermanos, que de todas estas charlitas surgiera algo muy sencillo, la gana de conseguir una Biblia, una palabra de Dios, leerla, hacérsela explicar. Pero eso sí, mire, le está hablando un cura, evidentemente, y como cura sé que hay muchos que interpretan la Biblia a su manera, pueden llegarle a la casa a dos muchachitos, esto, otro, y tratan de explicarle la Biblia, y lo van a llevar no a que escuchen la voz de la iglesia, sino a que interpreten la Biblia como a ellos se las contaron o se la interpretaron. La Biblia tenemos que leerla dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro de nuestra comunidad. El Espíritu Santo no es lo que a mí se me da la gana. Hay muchos que, todos tenemos un pájaro en la cabeza, pero hay muchos que creen que ese pájaro es el Espíritu Santo. Y así surgen las herejías, las sectas, las divisiones, donde cada uno dice lo que se le da la gana y dice que eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia, pero interpretar esa palabra de Dios, ese es un encargo que el Espíritu Santo hace por encargo de Cristo dentro de la iglesia. Hermano, leamos la Biblia y leámosla con cariño, pero leámosla en la iglesia, en la comunidad de los fieles. No interpretándola cada uno por su cuenta o abriéndola en cualquier lugar y pensando que ahí me viene la respuesta de Dios. La Biblia es cosa seria, hermano. Las cosas de Dios son cosas serias. Con su cariño, mañana todavía una última cosita sobre algún otro libro de la Biblia, el que se llama La Sabiduría. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Concluyendo esta semana nuestras mateadas y reflexiones sobre cosas de Dios, quiero hablarles de un libro
que se titula El libro de la sabiduría. Cierto, algunos de nuestros hermanos cristianos, sobre todo de otras confesiones religiosas que no son católicos, dicen que este es un libro muy valioso, muy lindo, todo lo que ustedes quieran, pero que no pertenece a la Biblia, no pertenece a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, es un libro muy valioso, pero no es palabra de Dios. Puede haber libros muy, muy valiosos, muy lindos, pero que no tienen la categoría de palabra de Dios. Para nosotros los católicos, siempre ha sido considerado un libro de la Biblia. Parece ser que debe ser quizás el último libro que se escribió de la Biblia antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, pertenece todavía al Antiguo Testamento. Pero lo curioso de este libro es que no se escribió en la tierra de Israel, en Palestina, diríamos allí donde vivió después Jesús, sino lo escribió un judío, sí, pero que no vivía en la tierra de Palestina, vivía en lo que se llamaba el extranjero, la dispersión. En aquel tiempo se le daba una palabra técnica que se llama la diáspora, es decir, fuera. Probablemente en alguna ciudad grande de Egipto, tal vez Alejandría. Este judío piadoso reflexiona sobre la sabiduría como, diríamos, uno de los principales atributos de Dios. ¿No? Y claro, lleva el agua para su molino y hace o muestra cómo la verdadera sabiduría de Dios se muestra en la palabra de Dios, en la ley, en los profetas, en la escritura. Pero ya no reflexiona tanto como reflexionaban otros autores de la Biblia desde una mentalidad hebrea, desde una mentalidad judía, sino ya está muy, como diríamos, salpicados, diríamos, o embebido casi más por todo lo que era la cultura, la lengua de los griegos, es decir, mucho más evolucionados en el sentido científico, literario, técnico, cultural, si se puede usar esa palabrita un poco rara. Entonces, este autor trata de demostrar cómo la verdadera sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. Hace una larga reflexión sobre la historia del pueblo de Dios, particularmente sobre lo que sucedió al pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. Claro, es bastante comprensible. Este hombre es un judío que está viviendo en Egipto. ¿No es cierto? Y entonces, además, en una ciudad que tenía lindas escuelas, cosas importantes, y claro, los judíos que vivían ahí, en la zona de él, estaban muy tentados a dejar la palabra de Dios, la Biblia, las tradiciones de los padres, su propia historia, para hacerse al molde y ser como todos los demás pueblos. Este libro, más que tratar de conquistar nuevos miembros, diríamos, nuevos seguidores para la palabra de Dios, más vale lo que busca es defender con un lenguaje nuevo las tradiciones, las costumbres, la historia y todo lo que nos narra la palabra de Dios. Por lo tanto, es un libro lindo que vale la pena leerlo. Él se presenta como si fuera el rey Salomón. Evidentemente no es el rey Salomón el que está hablando, pero en la historia, en la tradición del pueblo de Dios, el rey Salomón fue un personaje que dejó roncha, diríamos, hizo historia. Y por eso, bajo el poncho de Salomón, muchos autores y escritores nos han dejado un poco sus reflexiones, sus historias y todo lo demás. Mis queridos hermanos, en la semana que viene, con la que ya vamos a terminar un poco este ciclo de charlitas de cosas de Dios, les voy a hablar todavía de los poemas, de las oraciones, de los cantos, de los salmos y de otras cosas que también quedaron en la palabra de Dios. Pero eso será con su gracia la semana que viene. Les deseo la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes al comenzar esta semana, que va a ser la última en este ciclo de charlitas de cosas de Dios. Cosas de Dios que se refieren al Antiguo Testamento, es decir, a esa parte de la Biblia anterior a nuestro Señor Jesucristo, porque si Dios da la gracia y ustedes no se oponen, más adelante pienso también tomar las cosas de Dios que nos cuenta el Nuevo Testamento, aunque quizás eso ya sería más bien cosas del Señor, cosas del Señor Jesús, que nos han quedado en la segunda parte de la Biblia, en lo que nosotros llamamos los escritos del Nuevo Testamento, escritos
que nos narran o la vida de Cristo o lo que siguió sucediendo en la iglesia después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor. Pero en esta semana, que es la última de nuestro ciclo de Cosas de Dios, les quiero hablar de los poemas, de las oraciones, de los salmos de la Biblia. En la Biblia, si ustedes la abren más o menos por la mitad, aparece un libro que se llama Salmos, los libros de los salmos. La palabra salmo es una palabrita un poco rara, tal vez. Es una palabrita griega, no hebrea. En hebrea se dice tehilim, que es distinto. No voy a entrar a explicarle mucho esto, porque total, para el caso, entre mate y mate da lo mismo tehilim que cualquier otra cosa, si no sabemos hebreo. Pero psallein, en griego, significa cuando uno canta, ¿vieron? Con la viola, cuando uno canta acompañado de un instrumento. No simplemente cuando uno canta, como uno canta cuando se ducha, ¿no? Sino cuando uno canta acompañado de instrumento. Nuestros típicos cantores troveros del campo, que cantan acompañándose de un instrumento. Eso es, en griego se dice psalein. De ahí que psalterion era el instrumento, justamente un tipo de guitarra, pero que se tocaba no así, diríamos, como golpeando contra el vientre, diríamos así, sino más bien como se toca el arpa, vieron, yendo y viniendo con las manos así medio de frente. Bueno, los instrumentos han cambiado mucho en la historia y seguirán cambiando. Pero lo cierto es que en el pueblo de Dios se cantaba mucho. Y se cantaba, me imagino, muchas cosas. Y de lo muchísimo que se cantó, se compuso, se pensó, se rezó, nos ha quedado un librito con una colección de esas canciones. Y ese librito se llama El Salterio para nosotros. O sea, una colección de salmos, que son curiosamente 150. ¿Vieron como si uno agarrara un cancionero nuestro, por ejemplo, folclórico, o esa colección que había antes que se llamaba Alma que Canta, ¿se acuerdan? Y venía, por ejemplo, todas las canciones de Antonio Tormo, o todo tango, o todo samba, o todo chamamé. Bueno, esta es una colección de canciones, de poemas, de las cuales lamentablemente la música no nos quedó. Es decir, se ha cantado con músicas muy diferentes a través de la historia. La música no nos quedó. En algunos salmos por ahí nos quedaron pequeñas indicaciones de cómo habría que cantarlo, acompañado con qué instrumentos, qué tipo de cantor, si hay pausa, si no hay pausa, o con qué música de otra canción que tampoco la conocemos. Nos ha quedado la letra de esa canción. Es como si ustedes agarraran un cancionero que solo trae las letras, y agarran el tango Caminito, por ejemplo. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Y no tuviera idea cómo se cantó. Y bueno, lo cantás con la manera como a vos te parezca. Lo cierto es que el pueblo de Dios cantó mucho. Y de todo lo que cantó, una de las temáticas grandes, fundamentales, seguramente fue el canto de su fe. Cuando una emoción fuerte, ya sea de dolor, de esperanza, de miedo, de angustia, de alegría, de agradecimiento, golpeaba el corazón del pueblo de Dios o de alguno de estos hombres particularmente sensibles, este corazón, diríamos así, calentado por la fe y sacudido por alguna de estas emociones, le brotaba una canción, un salmo, un poema, una reflexión en forma de poesía. Y así después se fueron dejando, se fueron transmitiendo, muchas veces se fueron cambiando, aplicando, hasta que un día quedaron en una gran colección que se llama El Salterio. En esta semana les voy a hablar del Salterio, pero mañana, antes de hablarles de los salmos, les quiero hablar de un librito que se llama El Cantar de los Cantares, porque este es todo un poema, todo un librito que es un solo poema sobre un tema muy lindo, el tema del amor. Y ustedes saben que el amor es cosa seria, como también la palabra de Dios es cosa seria. Y como la palabra de Dios no nos iba a hablar de algo tan serio, ella que es tan seria, de algo tan serio como el amor. Así que mañana vamos a hablar un poquito de un librito de amor, que se llama El Cantar de los Cantares, o el canto por excelencia. Serán, si son gustosos, mañana con la gracia de Dios. Hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes.
Les decía ayer que en la Biblia nos ha quedado un hermoso librito que se llama El Cantar de los Cantares, que en realidad es un pequeño drama amoroso, diríamos. Ustedes me dirán, pero escúchame, amor así de amor nuestro, de amor humano, de amor entre un hombre y una mujer. Sí, probablemente. Pero, ¿y habla de eso? Bueno, probablemente se habla de eso como una imagen, quizás para decir otra cosa, para hablar tal vez de la relación del pueblo de Dios con su Dios, Yahvé, con el Señor, o quizás también para hablar un poco de la relación del alma con Dios. Pero lo cierto es que así como aparece el librito del Cantar de los Cantares, son 5 o 6 pequeños poemas, capítulos diríamos nosotros, pero son en realidad poemas, en los que habla la esposa o habla el esposo o un coro, ¿m? Que hace como de fondo a toda la realidad. El librito más o menos, como para decírselo finito y sin entrar en demasiado detalle, porque me desearía que ustedes mismos lo leyeran, que no fuera yo el que tuviera que leerles todo para ustedes, eh, cuenta la historia del rey Salomón, que fue famoso en este tema, y de su esposa preferida, que se llamaba la Sulamita. Sulam era el nombre de una región. Entonces, la Sulamita era la chica de esa región. Bueno, por supuesto, en estos diálogos entre el rey Salomón, el esposo, y su esposa, la Sulamita, su novia, diríamos, su prometida, su pareja, su prenda, se expresan todo el cariño, el deseo, la admiración, el piropo, los celos, el miedo de perder, la búsqueda, bueno, todo ese tipo de cosas así. Parece que la Sulamita era una morena. ¿Mm? Nosotros diríamos, pero morena subidita, para decir de morocha para arriba. Fíjense, les voy a leer un trocito nomás del libro que es muy lindo, lo tengo acá adelante, que dice así. Se lo voy a leer la introducción. Comienza hablando la esposa. Que me bese con los besos de su boca. Mejores que el vino son tu amor. Exquisito de aspirar tus perfumes. Tu nombre, un perfume que se derrama. Por eso que las chicas te quieren. Llévame detrás tuyo. Corramos. El rey me ha introducido en sus mansiones. Por ti nos alegraremos, por ti exultaremos. Me acordaré de tus amores más que del vino. ¿Con qué razón sos amado? Soy morocha, pero soy simpática, hija de Jerusalén, como las tiendas de Quedar, como los pabellones de Salmá. No se fijen en que estoy morena, es que el sol me ha quemado. Mis hermanos, los hijos de mi madre, se habían enojado contra mí y me mandaron a cuidar las viñas. Pero yo no cuidé mi viña. Hazme saber, amado mío, dónde apacientas el rebaño, a dónde vas a cestear a mediodía, para que yo no ande como vagabunda tras los rebaños de tus compañeros. Bueno, y después sigue todo un diálogo entre la esposa y el esposo, un diálogo lleno de afecto, de cariño, pero digo siempre como con ese temor de perder el uno al otro. Bueno, leído directamente este poema así como está, evidentemente se trata de un poema de amor, probablemente un librito de amor, de esos que habrán leído, ay, con suspiro las chicas de aquel tiempo, imaginándose que, soñando con su principito, o con su príncipe azul, o con su, bueno, lo que sea. ¿Cómo sueñan todos? Se dice, hay un refrán que dice que las chicas, las adolescentes, en realidad no se enamoran de nadie, se enamoran de su propio amor, se enamoran del amor, se enamoran de la imagen que llevan adentro, y después van y se la cuelgan a otro, le tiran el ropero de la imaginación encima, y entonces, pero así también como prenden, a veces se desprenden. Evidentemente aquí, más que un canto a una persona en concreto, se está cantando al amor. ¿Cómo fue que quedó este librito en la Biblia? Y bueno, quedó porque seguramente, y desde muy antiguo, eso lo sabemos, se interpretó este librito como una imagen, un lenguaje, para expresar el amor que el pueblo de Dios, que la iglesia, diríamos nosotros, que nosotros tenemos que tener hacia nuestro Dios y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Jesús mismo se presentó muchas veces como el esposo. Recuerden cuando hablábamos de Jeremías, de Oseas y de otros, como el lenguaje del amor humano.
El lenguaje de los enamorados era quizás el más apto, el que mejor expresaba esa relación de amor entre Dios y el hombre, entre el Dios que nos ama como a una esposa y nosotros que deberíamos amar a Dios como una esposa ama a su esposo. Con la gracia de Dios, mañana vamos a tratar del tema de los salmos, que también hablan del amor de Dios. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. En esa colección de poemas que nos quedó en la Biblia y que nosotros conocemos como el libro de los Salmos, hay 150 poemas que tratan temas muy diferentes. Algunos son acción de gracias, otros son de arrepentimiento, pedido de perdón, otros son súplicas, otros son reflexiones. Y hoy, así como botón de muestra, les voy a recitar uno de estos salmos que en la Biblia lleva el número de 49, aunque en los libros de oraciones católicos, usando una numeración un poco diferente, es el número 48. Pero no vamos a andar discutiendo de números. Si ustedes tienen una Biblia, búsquenlo en el número 49. Y si tienen un libro así de rezos, un libro diríamos católico, búsquenlo bajo el número 48. Es una reflexión de estilo sentencioso, diríamos, sobre los bienes en la vida del hombre. Pero es una reflexión que se hace de una manera así, diríamos, concreta. No se habla tanto de la riqueza y de la pobreza, sino que se habla del rico y del pobre. Y se juzga la situación así, diríamos, tratando de verla como la ve Dios, sobre todo a la luz de la muerte. Yo se lo voy a leer este salmo en una traducción que yo mismo hice al lenguaje criollo. O sea, el salmo es tal cual está en la Biblia, pero yo lo puse en un lenguaje criollo y en estrofas, porque me parece que de esa manera aparece, para nuestro gusto, para mi gusto al menos, de una manera más clara esa forma poética que tiene el salmo, que por supuesto no se escribió en criollo, sino en hebreo. Después se tradujo al griego, después se tradujo al castellano, entonces son traducciones. Y esta es una traducción más, pero al criollo. Y va el salmo para no abundar en verseada. Oigan todos los presentes, óigame la concurrencia, oigan pobres y oigan ricos, escúchenme con paciencia. Y voy a ver si les logro, en forma clara y honesta, acompañado de guitarra, exponerles mi problema. ¿Por qué temer la desgracia o el peligro que se acerca? Hay quien pone su confianza en sus inmensas riquezas, pero eso no salva al hombre, y es plata que no se acepta en la deuda que se paga al final de la carrera. Muere el sabio y muere el rico lo mismo que los lingeras, y dejan en otras manos el mono o la billetera. Para los dos, un mismo fin, un hoyo en la misma tierra. Allí no la llaman suya ni discuten pertenencia. Termina como animal quien confiaba en la opulencia, porque cesa la final de la gente satisfecha. Son tropilla que la muerte arrea en la misma huella, trotando para la tumba donde a tuitos nos encierran. Pero Dios rescata el alma del paisano que es su amigo, se lo arrebata a la muerte para llevárselo consigo. No te amargues al mirar cómo el injusto progresa, porque nada de esas cosas se ha de llevar cuando muera. Aunque pasa bien la vida y la gente lo respeta, a la fin irá a parar a una oscura gusanera. El rico que es inconsciente termina como animal. Solo piensa en el presente, sin importarle el final. Hermanos, este salmo, en su texto original, del cual esto es una traducción criolla, fue escrito quizás hace 2300, 2500, 3000 años, y parece tan real en muchas cosas. Si son gustosos, mañana les voy a recitar el Salmo 51 o 50, según otra numeración, que habla del arrepentimiento. Pero si son gustosos, ya pueden buscar en la Biblia el Salmo 51 y de ahí agarrar para escuchar la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. En esto de la reflexión sobre las cosas de Dios, estamos llegando ya un poco al final y con eso rescatando algunos de los muchísimos poemas que en la Biblia nos han quedado y concretamente en una colección de 150 poemas, oraciones, diríamos así, poesías con música, canciones, que se llaman los Salmos. Y hay un salmo muy, muy hermoso que lleva el título del miserere entre nosotros, que significa tener misericordia. Miserere significa tener misericordia.
que en las Biblias lleva el número de 51 y en los libros Nuestras Oraciones se lo conoce como el Salmo 50. Siguiendo un poco mi costumbre, yo lo traduje, porque el Salmo está escrito en hebreo, después se tradujo al griego, al latín y a todos los idiomas. Yo lo traduje en forma de poema criollo, gauchesco, nuestro, más criollo que gauchesco quizás. Cuenta la historia de un hombre que cometió un pecado. Aparentemente, el que escribió este salmo se pone en la persona de David, ese famoso pecado de David, en que tuvo relaciones con una señora, a la que dejó embarazada, que se llamaba Betsabé. Después, para arreglar el asunto, trató de mentir. Como no pudo mentir, hizo matar al esposo de la señora, se casó con ella, y al final intervino Dios, que fue el que puso las cosas en su lugar. Y David se arrepintió muchísimo de su pecado. Y este salmo sería un poco así como el fruto de ese arrepentimiento, en forma de poesía, de canción. Si no, realmente, si no es obra de David, el que lo hizo pensó en el pecado de David, o al menos se puso bajo el poncho de David para que su arrepentimiento fuera como más intenso. Voy a recitar simplemente el Salmo en esta tarde. Perdóname, Padre eterno, olvídalo en tu bondad. Limpiame vos de mi falta, sácame de mi maldad. Reconozco mi pecado, nunca lo podré olvidar. Contra vos solo lo hice, fui ante tu vista a pecar. Es tu sentencia muy justa. No es que quiera yo quejarme, pero es que traigo el pecado dentro del vientre de mi madre. Te gusta el hombre sincero, por eso me aconsejás. Quisiera que me limpies, solo así podré brillar. Devolvéme la alegría, pa' que revivan mis huesos, y al no mirar mis pecados me librarás de este peso. Dame un corazón puro y firme como esquinero, no me apartes de tu vista ni de tu espíritu bueno. Si me otorgás la salud y un espíritu sincero, yo tropiaré por tus sendas a reyunos y matreros. Lavame vos de la sangre y desatame la lengua pa' cantar tus alabanzas con toda la voz que tenga. Porque porque no son de tu agrado las plegarias y los rezos, ni dar la plata a montones, ni machucarse los huesos. Lo que querés de nosotros es un alma arrepentida, un corazón destrozado que va llorando su herida. Acordate de tu gente, pacificá sus fronteras, para que puedan alabarte gozando paz verdadera. Y aquí termina el Salmo. Les insisto, el Salmo ha sido traducido, mejor dicho, lo traduje en lenguaje criollo y en forma de una poesía rimada con estrofas. En hebreo, las poesías tienen otro material, los acentos, las aliteraciones y un montón de otras cosas técnicas que no es el caso de ahora, pero son poemas muy hermosos. Lo que caracteriza a una poesía es que no tratan tanto de comunicar o de enseñar, sino lo que pretenden es despertar en nosotros una realidad que se supone que nosotros llevamos dormida adentro. Es decir, todos nosotros llevamos una cantidad de emociones, de vivencias, de sensaciones, por ejemplo, de gratitud, de arrepentimiento, de súplica, de esperanza, de angustia, de pedido de perdón. Y estos poemas no tratan tanto de decirnos cosas, de enseñarnos, de comunicarnos, de iluminarnos, sino tratan de despertar en nosotros esas realidades dormidas. Por eso sería lindo que a veces en nuestra oración volviéramos a utilizar los salmos. Es una lástima que entre los cristianos, al menos entre los cristianos católicos, se usen tan poco los salmos. Fuera de algún salmo que por ahí en la misa solemos escuchar, a veces más que rezar, por ejemplo ese que dice, tu palabra, Señor, es la verdad, y la luz de mis ojos, ese es un salmo de la Biblia. De hecho, en la misa, en la Eucaristía que los católicos celebramos, se usa bastante los salmos, trozos de salmos, pero los cristianos, los católicos al menos, usamos poco los salmos para rezar. Sería lindo que
si tenemos la Biblia, usáramos los salmos como nuestra oración. Fueron la oración de Jesús, fueron la oración de María, fueron la oración de tantísimos santos, mártires, y además la oración de todo el pueblo de Dios y la oración que en la iglesia, por ejemplo, nosotros los monjes lo utilizamos mucho. Prácticamente casi toda nuestra oración, al menos oficial, pública, así comunitaria, compartida, está hecha en base a salmos. Los 150 salmos del Salterio los rezamos todos distribuidos dentro de la semana o de un par de semanas. Son realmente palabra de Dios. Es Dios mismo que nos enseña a rezar. Lindo fuera que, si tienen una Biblia, aprendan a rezarlos. Mañana, si son gustosos, les voy a hablar todavía para terminar con este ciclo de charlitas sobre cosas de Dios, el Salmo 72, que es un hermoso salmo que nos habla de lo que le pasó o lo que sintió un hombre frente al problema de la injusticia. Pero eso será mañana con la gracia de Dios. Mis hermanos y amigos, buenas y santas para todos ustedes. Y con esta charlita de hoy le vamos a dar la puntada final a estas mateadas, a estos encuentros, a estas reflexiones de cosas de Dios. Y lo vamos a hacer con un poema de un hombre que no sabemos su nombre, pero conocemos su poema. A veces conocemos el nombre de muchas personas y cuando nos preguntamos ¿y qué hizo? Y no sabemos qué hizo. ¿Se acuerdan cuando en la escuela estudiábamos los presidentes de la República? De ciertos presidentes, lo único que se podía decir es que extendieron las vías de ferrocarril y fundaron escuelas, porque se supone que las escuelas se seguían fundando y los ferrocarriles se seguían haciendo. Ahora quizás de muchos presidentes se va a decir, en su presidencia se sacaron los ferrocarriles y se cerraron escuelas. Y bueno, pero en realidad nos acordamos del nombre, pero no sabemos qué es lo que hicieron. De algunos salmistas, en cambio, pasa al revés. Conocemos su fruto, pero no sabemos su nombre, que es mucho más importante y más lindo. Este salmista, del cual voy a recitarles ahora el poema, era un hombre que sintió profundamente en su corazón la angustia, esa pregunta, ¿por qué? A tantas personas que hacen el bien, las cosas le van mal, y a otros que parece que no les importa la ley de Dios, ni lo que sea, ni la palabra de Dios, que son unos desgraciados, sin embargo las cosas les van bien, tienen salud, tienen muchos hijos, tienen fama, tienen lo que quieren, llegan a viejo. En cambio uno que trata de hacer las cosas bien y de seguir la ley de Dios, las cosas le van mal. Entonces uno se pregunta, ¿hay Dios o no hay Dios? Y ahí es fácil refalarse, porque si uno mira solo las cosas como suceden acá en la tierra, si uno mira solo lo que pasa acá abajo, y es como para creer que no hay Dios a veces. Bueno, este salmista, fíjense, de esto capaz 2500, 2700 años, le pasó lo mismo, pensó lo mismo, y nos dejó un salmo en el que nos cuenta su propia conclusión. Y se los voy a recitar para no abultar en verseada, como dije ya otra vez. En la Biblia lo tienen este salmo bajo el número de 73 y en los libros de oraciones católicos bajo el número de 72. Buenazo es Dios con los rectos, los de limpio corazón, pero casi un refalón, por poco no me he pegado por mirar a los malvados y juzgar su situación. Para ellos no hay día fulero, están fornidos y sanos. La plaga, roya o gusano no les ataca el cultivo. Por eso son tan altivos y desprecian al paisano. Revientan de puro gordos y tienen muchas ideas. Insultan y fantasean provocando a todo el mundo. Su saber es tan profundo que de todo lengüetean. Y el pobre que es ignorante traga nomás el anzuelo. Ellos hablan contra el cielo y dicen, Dios no se entera, y opinando a su manera alambran leguas de suelo. Pero me dije con rabia, ¿pa' qué diablo ser honesto? No es añudo todo esto si al final de la jornada uno se queda sin nada y hasta le quitan el puesto. Pero pensando me dije, no tengo que hablar así. Algún misterio hay aquí, y aunque es cosa peliaguda, de tanto rumiar la duda al final lo comprendí. Dejalos nomás, que engorden, van camino al matadero. Un día viene el carguero y despiertan en la feria.
Allí aguarda la miseria y la estaca para el cuero. Cuando mordía mi rabia sin poderme sofrenar, la verdad que estuve mal y que nada comprendía. Que la cosa se me hacía como el palenque al bagual. Pero ahora que comprendo y sé que soy de tu agrado, me mantengo sosegado y confío en tus proyectos, que fueron siempre correctos y me llevan a buen lado. Si sos vos quien va conmigo, ¿qué me importa lo demás? El deseo va detrás de lo que ama el corazón. Solo Dios es mi porción que no he de perder jamás. El que se aleja se pierde si no vuelve a la majada. Pa' mí ya no quiero nada, sino el estar junto a Dios y cantar en la oración, rumbeando pa' su morada. Y así termina este salmo, mis queridos hermanos, un salmo escrito quizás hace 2500, 2700 o más años, de un hombre que se sintió profundamente sacudido por el problema de la injusticia, de la retribución, y que al final de los finales, quizás después de una experiencia, descubrió que quizás el tener el corazón en paz y la conciencia tranquila sea la mayor riqueza y lo más importante, porque todo el resto se evapora, se va. Si eso lo dijo un hombre de Dios del Antiguo Testamento hace 2700 años, ¿cuánto más no lo puede rezar un cristiano hoy? Y de esta manera, mis queridos hermanos, me despido de ustedes todos en este ciclo de cosas de Dios, en las que he tratado, como pude y como la gracia de Dios me dio la oportunidad y el saber, de leer, de reflexionar, de rumiar y de comentar a ustedes todo lo que nos trae la Biblia. Evidentemente, ahora lo lindo sería olvidarse de todo esto, conseguirse la Biblia, la palabra de Dios, leerla, rumiarla, pero una cosa sí les vuelvo a insistir, la Biblia no la interpreta cada uno como se le da la gana, ni tampoco que cada uno crea que tiene el Espíritu Santo enjaulado y que lo que se le ocurre, lo que le pasa por la cabeza es del Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla en el pueblo de Dios, en la iglesia, como la entendió, la practica, la lee y la entrega nuestra Madre, la Iglesia, de la que queremos ser hijos sinceros y leales. Que el Señor nos bendiga, nos conserve en su paz y que la palabra de Dios nos alumbre siempre nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.